Principio de la necesidad de la prueba. La prueba es necesariamente vital para la demostración de los hechos en el proceso. El juez, al dictar sentencia, basará su decisión en las pruebas oportunas y legalmente recaudadas. Lo que no está en el mundo del proceso recaudado por los medios probatorios no existe en el mundo del juez. El principio de necesidad de la prueba se funda en la vigencia de la publicidad u contradicción de la misma, y en que el conocimiento adquirido por el juez del proceso se ha logrado con la intervención de las partes y con observancia del trámite previsto para los medios de convicción. En tal sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aseguró que este postulado entraña dos límites para el juez. Primero, positivo, que lograba con el deber de ajustar su juicio crítico valorativo solamente al conjunto de las probanzas incorporadas al proceso en forma legal, regular u oportuna, y segundo, negativo, que le impide fundar su decisión en soporte distinto a ese caudal probatorio. La providencia también recordó que la prueba documental, por regla general, debe allegarse al proceso civil con la demanda, su contestación o con el escrito mediante el cual se discorra el traslado de las excepciones meritorias, en el curso de una audiencia para la recepción del interrogatorio, de las partes o de testimonios. Prueba, necesidad y carga. La base teórica del análisis está compuesta por los principios de necesidad y carga de la prueba. El primero, entendido como la exigencia de que los hechos se fundamentan las decisiones de las autoridades, se encuentran respaldados en medios de convicción que hayan sido debidamente incorporados a la actuación, esto es, oportunamente y a través de quienes se encuentren legitimados para hacerlo. El segundo, entendido como la habilitación para que las autoridades decidan, atribuyendo a los interesados la responsabilidad de suministrar los soportes demostrativos de sus solicitudes, de asumir las consecuencias adversas a sus aspiraciones por el incumplimiento de tal deber. La necesidad y la carga de la prueba se traducen en una prohibición a las autoridades para que no funden sus decisiones en el conocimiento privado y personal que tengan de los hechos, sino que los usen para ejercer sus facultades oficiales. En consecuencia, a diferencia de las etapas de controversia administrativa o judicial, que se caracterizan por ser interpartes y porque en ellas predominan las normas de incorporar los medios probatorios a las acusaciones, lo primordial es que las decisiones de las autoridades no se fundamenten solamente en sus conocimientos, experiencia o jerarquía, sino que su validez jurídica y fuerza dependa del acervo probatorio que las respalda. La situación en Colombia es esta regla general. La carga estática de la prueba consiste en que corresponde a las partes suministrar los medios de convicción de sus pretensiones o excepciones, deber que predomina en las fases de eventual controversia administrativa y litigio del procedimiento de registro marcario. Este estudio se dedica al análisis de la excepción a dicha regla general, la cual tiene ocurrencia durante la primera etapa del procedimiento de registro, esto es, durante la fase del examen. La razón de ser de esta excepción es el interés público involucrado en la función del registro marcario, que es en el manual de marcas. Se evidencia tanto en las causales de irregistrabilidad absoluta como en las de irregistrabilidad relativa. En las causales de la absoluta, porque el otorgamiento de derechos sobre signos que no cumplen requisitos para ser marca limita el uso libre por parte de la diversidad de participantes en el mercado. También porque las marcas engañosas afectan la veracidad de la información en este, y porque los signos que son contrarios a la moral o reproducen distintivos e insignias estatales atentan contra valores generales. En las causales de la relativa, porque aun cuando en principio involucran intereses privados de un tercero, también amparan el interés general de la libre escogencia de productos y servicios en el mercado y por eso persiguen o rechazan los riesgos de error o confusión. Esa protección de interés público consagrada en el manual de marcas explica por qué durante la etapa del examen de registro predomina la excepción a la regla de la carga estática de la prueba, pues precisamente en virtud del interés general que involucra, es en este momento cuando se radica en el examinador el deber de actuar por iniciativa propia para descartar las hipótesis que puedan impactar negativamente el mercado, el consumidor y los valores generales del Estado. De allí que predominen en el manual de reglas que establecen los deberes oficiosos del examinador.
El principio de igualdad. Puedo iniciar diciendo que este principio está establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el cual nos habla acerca del derecho de igualdad. Este principio sostiene que todas las personas merecemos un trato igual, sin importar su condición, ya sea política, económica, social, religiosa y demás factores. Lo que se busca principalmente con este principio es llegar a eliminar esa brecha de desigualdad que muchas veces se da entre el demandante y el demandado o viceversa. La igualdad es un valor imprescindible para el progreso, el avance de toda la sociedad, porque nos ofrece esa posibilidad de que cada persona o de que cada ser humano tenga los mismos derechos y oportunidades, y en consecuencia de que cada persona pueda aportar al conjunto desde su libertad lo que pueda contribuir con su esfuerzo. En el Código General del Proceso también podemos observar en su artículo 4 donde el Estado le da esa potestad, les da ese poder, esa autoridad, esa facultad a los jueces de la República de hacer cumplir este principio, que lo que busca es eliminar esa desigualdad de las partes. De acuerdo al artículo 42 del Código General del Proceso, los deberes y poderes del juez, en el numeral 2, por lo que podemos deducir la importancia del principio de igualdad procesal en todos los campos posibles y en todos los casos posibles, debido a que nos brinda garantías y oportunidades y condiciones para todos. Consiste entonces en que las partes que intervienen en el proceso dispongan de las mismas oportunidades. Este principio tiende a lograr un equilibrio en el proceso. Las partes tienen que tener iguales oportunidades para pedir y obtener que les practiquen pruebas, para contradecir las del contrario, pero sobre todo apunta a obtener un equilibrio en cuanto al conocimiento de los hechos. En fin, lo que busca este principio es garantizar que todos estemos en un equilibrio, es decir, que estemos en las mismas condiciones durante todo el proceso. Ejemplo, que una persona no se va a ver beneficiada por el simple hecho de estar en una clase social alta y que otra persona se vaya a ver afectada solo por estar en una clase baja. No. Pues de esto es que hemos venido hablando, de lo que trata la igualdad, de que todos estemos en igualdad de condiciones. La igualdad debe estar en todas partes, ya que esta nos ofrece una vida proporcional a todas las personas, por lo que de esta manera no existiría discriminación alguna, no habrían humillaciones y viviríamos todos en armonía. Colombia, como Estado social de derecho, ha establecido como derecho fundamental el derecho de la igualdad ante la ley y ante las autoridades. Principio que sin lugar a dudas garantiza el debido proceso, la imparcialidad y la no discriminación en las actuaciones judiciales. El derecho a igualdad supone un trato igualitario para todos los ciudadanos, las mismas oportunidades sin discriminación alguna. El Estado debe ser el garante de los principios que arropan la ley procesal y por supuesto el debido proceso, donde obviamente prevalezca a la luz del derecho el artículo 13 de la Constitución Política ya antes mencionado. Muchas gracias. Principio de publicidad. Uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad. Este, en el caso colombiano, ha sido expresamente consagrado por el Constituyente al indicar que todo el que sea sindicado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Por ello, el principio de publicidad comporta la posibilidad
de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Desde luego que es en los procesos orales donde este principio puede alcanzar su máxima efectividad. Precisamente, el artículo 29 de la Constitución Política determina que el principio de publicidad constituye una garantía mínima al debido proceso en las actuaciones públicas y especialmente en las judiciales, cuando categóricamente afirma que toda persona tiene derecho a un debido proceso público. Publicidad del proceso, deber de los jueces y de las partes. En el marco del decreto 806 del 2020, que permitió el acceso y la flexibilización de la Administración de Justicia, la regla general en que todas las actuaciones, en la medida de lo posible, se realicen de manera virtual y utilizando los medios tecnológicos. Lo anterior incluye la comunicación que debe existir entre los despachos judiciales con las partes, así como la comunicación entre las últimas para garantizar el principio de publicidad del proceso. ¿Qué es el principio de publicidad? Como tal, la Corte Constitucional señaló en la sentencia 341 del 2014 que el principio de publicidad es una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso. Mediante este, se impone a las autoridades judiciales y administrativas el deber de hacer conocer a los administrados y a la comunidad en general los actos que aquellas profieran en ejercicio de sus funciones. La publicidad es una garantía, pero también un deber, tanto de los jueces como de las partes y de los apoderados. Por ello, el artículo 78 del Código General del Proceso establece que los sujetos procesales deben enviar copia de los escritos que presenten a las demás partes del proceso cuando conozcan su correo electrónico o un medio similar. ¿Qué establece el decreto para garantizar el principio de publicidad? En relación con las autoridades judiciales, dispone que deben dar a conocer los canales oficiales de comunicación e información y los mecanismos tecnológicos mediante los cuales prestarán su servicio. Respecto de los sujetos procesales, señala que deben indicar el canal digital para los fines del proceso y enviar a través de este un ejemplar de todos los memoriales u actuaciones que realicen tanto a la autoridad judicial como a los demás sujetos procesales. En cuanto al expediente físico, establece que en caso de no tener acceso, las autoridades judiciales y los sujetos procesales colaborarán aportando los documentos que tienen en su poder. A su vez, sobre las audiencias a través de medios tecnológicos, dispone que debe facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales. En cuanto a las notificaciones que se realicen por estado, indica que se harán de manera virtual mediante los estados electrónicos y deberán acompañarse de la decisión que está siendo notificada, salvo algunas excepciones. ¿Qué consecuencias tiene no respetar el principio de publicidad? Al ser principio de publicidad uno de los componentes del derecho fundamental al debido proceso, existen diferentes mecanismos para lograr su cumplimiento, incluso invalidando la actuación realizada sin garantizar este principio. Hacen parte de estos mecanismos los recursos, los incidentes o las acciones constitucionales. De hecho, algunas de estas últimas han sido conocidas y decididas por la Corte Suprema de Justicia durante la vigencia del decreto. En síntesis, resulta imperativo para los jueces, los apoderados y las partes procurar siempre la materialización del principio de publicidad, de manera que las decisiones proferidas y las actuaciones realizadas sean conocidas oportunamente por todos los que en el proceso intervienen y permiten un desarrollo transparente, leal y ágil del mismo. Buen día. Principio de la separación del investigador y del juzgador. Para iniciar, este principio hace referencia a la independencia que debe existir entre el funcionario que realiza la investigación de la comisión de un delito con el fin de establecer los presuntos responsables
en el recaudo de las pruebas necesarias para incriminar a los responsables y entre el funcionario que juzga a esos presuntos responsables, teniendo en cuenta las pruebas aportadas por el investigador. En nuestro caso lo realiza la Fiscalía General de la Nación en materia penal. Así pues, en materia penal, quien es el encargado de aportar las pruebas es el Estado y lo hace a través de la Fiscalía, que es el que hace las averiguaciones para recaudar en materia probatoria y presentarlos en el momento del descubrimiento de las pruebas que va a tener en cuenta en la etapa del juicio por medio de un fiscal. Mientras que en materia civil hay una particularidad y es que las partes saben o conocen de los hechos del conflicto que se presentan. Por lo tanto, las partes solicitarán al juez la práctica de pruebas. El juez decretará estas pruebas dentro de estos supuestos, pero igualmente podrá decretar pruebas de oficio dentro de ciertos límites. En este principio no se puede hacer de juez y parte. Como se conoce en el argot popular, tiene que haber independencia entre el que investiga con el funcionario judicial, que es el juzgador. De conformidad con el artículo 2 del Acto Legislativo número 3 del 2002, que reformó el artículo 250 de la Constitución Política refiriéndose al ejercicio de las funciones de la Fiscalía en el numeral cuarto, dice: presente escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Lo anterior significa que la prueba se practica en la audiencia de juzgamiento, frente al juez, quien es el que valora como tal las pruebas. El fiscal presentará su acusación solicitando las pruebas que considere se deben practicar en la audiencia. Pero es importante hacer unas precisiones sobre las fuentes de la prueba. En efecto, la fuente de prueba es el hecho, el medio de prueba es la actividad del juez dentro del proceso. Como segunda apreciación, las fuentes son los elementos que existen en la realidad y los medios están constituidos por la actividad para incorporarlos al proceso. Y tercero, fuente es necesario definirlo. En este caso es un concepto metajurídico, extrajurídico o ajurídico, que corresponde forzosamente a una realidad anterior y extraña al proceso. La fuente existirá con independencia de que se siga o no el proceso, aunque mientras no se llegue a él, su existencia carezca de repercusiones jurídicas. El medio nacerá y se formará en el proceso. El fiscal buscará fuentes y cuando las tenga propondrá medios para incorporarlos al proceso. Si el funcionario que busca las fuentes de prueba, que fundamentalmente imagina, fuese quien tuviera que decidir y hacer, como consecuencia, la valoración de la prueba no podría casi nunca distinguir entre lo que realmente observó y lo que imaginó para conseguirla. Se ha dicho, abro comillas, no es consecuencia con esta idea la entrega de ambas, la de requerir y la de decidir. Durante el procedimiento de preparatorio a un inquisidor, a un solo órgano estatal encargado de cumplir las dos tareas, verbigracia el juez de instrucción, su existencia solo sí puede explicar como producto de las contradicciones y compromisos de todo movimiento histórico, genera estos de las marchas y contramarchas de un proceso cultural aún no terminado. En efecto, no es susceptible de ser pensado que una misma persona se transforme en un investigador eficiente y al mismo tiempo en un guardián celoso de la seguridad jurídica individual. El buen inquisidor mata al buen juez, o por el contrario, el buen juez destierra al inquisidor. En este caso se evidencia la separación del investigador con la del juzgador. Por ejemplo, en un delito de homicidio, los fiscales comisionados son los que recaudan el material probatorio y los ponen en custodia para cuando el juez, al momento de tomar una decisión, las valore en su integridad para llegar a la verdad de los hechos. El fiscal que investiga un determinado delito en un momento de la investigación se puede convertir en juez y valora las pruebas recaudadas para solicitar al juez la imposición de la medida de aseguramiento, dependiendo del delito y de la persona investigada. Buen día. A continuación explicaré brevemente acerca del principio de contradicción de la prueba.
Dentro de los contenidos del macroprincipio del debido proceso se encuentra el principio de contradicción, el cual se constituye en una de las garantías más importantes dentro de los procesos judiciales. En términos generales, se entiende la contradicción y bilateralidad como la oportunidad de tomar posición y pronunciarse sobre pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, y el carácter participativo de la justicia. De manera que la bilateralidad de la audiencia no es más que un elemento de garantía constitucional. En la sentencia C-371 de 2001, la Corte Constitucional ha detallado que el derecho al debido proceso se desarrollan varias garantías que tutelan diversos intereses, ya sean de los sujetos procesales o de la colectividad, a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, de manera explícita, consagra tanto el principio de celeridad como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Adicionalmente, esta norma determina que toda persona tiene derecho a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas, a contravertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Esto significa que la parte contra quien se opone la prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento de audiencia de todas las partes. Este principio se relaciona también con los principios de la unidad y de la comunidad de la prueba, ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de la oportunidad para intervenir en su práctica. Y con el de la lealtad en la prueba, esta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla. Es un aspecto general en la contradicción o en la audiencia bilateral de un proceso que incluye la oportunidad procesal de contraprobar. Continuamos con aspectos procesales de la contradicción. El ejercicio del derecho a controvertir se materializa a lo largo del proceso y en todas sus etapas, para lo cual las partes tienen derechos y deberes frente a la prueba y frente a los demás sujetos procesales. En la medida en que se les respeta otros principios de igual jerarquía, como son el de publicidad, eventualidad, preclusión e igualdad. Son 2 las alternativas ofrecidas a la parte contra quien se aduce una prueba para controvertirla, según la naturaleza de la prueba y según el momento procesal que ésta se produzca, aduzca o asuma, y son la contradicción concentrada y la contradicción difusa. La contradicción concentrada. Por concentrado entendemos lo que se realiza en una misma audiencia o diligencia. El ejercicio concentrado de contradicción es entonces aquel que se realiza en el momento mismo en que la prueba se está produciendo o practicando, es decir, una contradicción directa, in situ, contemporánea a la recepción o producción. Son ejemplos de contradicción concentrada la que se realiza al participar de interrogatorio del testigo, la participación en la inspección judicial, la intervención en la elaboración del dictamen pericial, presenciando la recolección de muestras, evidencias o información por parte del perito y el interrogatorio a este en el proceso oral, y en general la asistencia personal a las audiencias y diligencias en las cuales se practican pruebas o se adoptan decisiones. Ahora, la contradicción difusa es aquella que se realiza en las demás etapas del proceso judicial, desde la demanda y hasta la formulación de los recursos extraordinarios de casación y revisión. Son ejemplos de ese ejercicio la oposición que se hace en la contestación de la demanda al decreto de las pruebas solicitadas por el demandante, el recurso de reposición que se interpone contra el auto que decreta pruebas o el de la apelación contra el que se las niega, la tacha de falsedad material de documentos cuando estos son aportados a la demanda y en general toda controversia que se realiza frente a las pruebas en oportunidad distinta a la práctica o a la asunción. Este principio tiene la finalidad de evitar suspicacias sobre las proposiciones de las partes. Es por esto que debe suponerse lógicamente que nadie habrá de tener más interés que el adversario en ponerse y contradecir
las proposiciones inexactas de su contraparte y por consiguiente cabe admitir que las proposiciones no contradichas deben suponerse exactas, como lo afirma Eduardo Couture. Bueno, esto ha sido todo por este video y muchas gracias por su atención. Bye. Principio de inmediación de la prueba. Es la posibilidad que tiene el juez o fiscal de conocimiento de percibir u observar directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada, como por ejemplo, cuando el juez interroga a uno de los testigos que tengan conocimiento de un hecho ilícito. Otro ejemplo que puede caber en este tipo de principio es cuando el juez, al hacer una inspección judicial, observa objetos, documentos u otros elementos materiales probatorios que sirven como prueba para esclarecer la verdad del delito denunciado. O cuando un fiscal practica un allanamiento por orden judicial y se encuentra objetos, documentos, animales u otros elementos que le sirven como material probatorio para la investigación que adelanta. El artículo 6 del Código General del Proceso establece la inmediación. Este hace referencia a que el juez debe practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de los actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales y las pruebas trasladadas y las demás excepciones previstas en la ley. La importancia de la inmediación. En el sistema oral se entiende que cuando las partes aportan sus alegaciones de hecho y sus ofrecimientos de prueba, deben producirse directamente y frente ante el tribunal y procurándose la identificación física del juez, su presencia y hasta el punto de considerarse viciada la tramitación si el juez no la presencia directamente. La clave del proceso se halla en la exposición del caso litigioso, en la reconstrucción del supuesto fáctico y en la prueba. Esta asegura el proceso, facilita las aclaraciones y suministra los mejores puntos de vista y las mejores impresiones sobre las personas que hacen parte del juicio. Características de la inmediación. Revierte algunas características típicas de este principio como lo son la presencia física del juez, la recepción de alegatos y las pruebas durante la audiencia. El juez que falla es quien ha precisado la audiencia. Este contacto directo de partes, testigos y peritos con el tribunal es el que ha dado lugar a toda la serie de reacciones judiciales. Como hemos nombrado, la audiencia es el medio donde la inmediación despliega toda su efectividad. En relación a los juicios orales, pues la audiencia pública utilizada en el sistema escrito no ha pasado de ser un lapso para la realización de actos singulares del proceso, los cuales deben reducirse a un acta escrita. En el proceso oral, las pruebas deben practicarse en el debate, salvo excepciones, y por lo que la parte provee despliega en la audiencia sus alegatos y pruebas mientras que la otra parte controla. Al contrario de la inmediación como principio probatorio, el cual no permite que la actividad probatoria tenga lugar ante juez diferente al que va a sentenciar, salvo a excepciones en el proceso oral. La etapa de alegatos puede ocurrir sin inmediación, ya que este principio no es la esencia de esa fase, tal como lo contempla el Código de Procedimiento Civil en el juicio. El principio de inmediación está presente en la legislación civil y en la legislación penal colombiana, en la Ley 906 de 2004, en la cual se establece de la siguiente manera. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontaciones y contradicciones ante el juez de conocimiento. En ningún caso
se podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá entenderse como prueba producida o incorporada de forma anticipada. El principio de inmediación también permite que se tomen mejores decisiones, lo que deja ver que la Corte Constitucional les da un carácter de principios, los cuales facilitan que se cumplan con los postulados de derechos fundamentales como lo son el acceso a la administración de justicia y el derecho al debido proceso.